y esta es La Buena Educación. Sí, soy yo, esta voz está rara, esta voz, pero es la mía. ¿Qué? A veces pasa que el cambio de clima, pues miren lo que ha producido. Yo que siempre mi voz sale perfecta, pero esta vez, ¿qué vamos a hacer? Pero esta es La Buena Educación, como todos los sábados, estamos de 9 a 10 de la mañana en Radio Capital y en Capital TV, en Movistar, en el canal 552, en la señal digital de 3.1, en Claro, en el canal 15 o 515 de HD. El día de hoy vamos a hablar de por qué no debemos saturar con tareas a los estudiantes. ¿Por qué no debemos saturar con tareas a los estudiantes? Y nos pueden llamar al 212-5353 o al 0800-24-802 o nos pueden escribir en Facebook como La Buena Educación Perú o en mi Facebook Javier Echevarría Oficial o en el Twitter @LBE Perú o en mi Twitter @JJ Echevarría. La pregunta para ustedes, ¿cómo apoyas a tus hijos en el desarrollo de sus tareas? Escúchenme bien. En declaraciones del diario piurano El Tiempo, el ministro de Educación, el profesor Ider Wexler, pidió a los docentes que se encuentran en proceso de recuperación de clases no acelerar las lecciones programadas. Además, desde su despacho solicitó a los maestros asignar tareas cortas, útiles y significativas. Y para eso vamos a hablar justamente con Milagros Arango, especialista de la Dirección de Educación Básica Regular. Bienvenida, Milagros. Muchas gracias, Javier. Buenos días. ¿Es la primera vez en radio, me dicen? Sí, es la primera primera vez. ¿O la segunda? Vez. No, es la primera vez. Miren el honor, ¿verdad? Ella ha venido acá a hacer el milagro el día de hoy. Bueno, querida Milagro, dime, ¿por qué no debemos saturar con tareas para la casa a los estudiantes? Bueno. Digamos, la pregunta es obvia, pero dilo, por favor, para que entre en todas las células de nuestro cuerpo. Bueno, el exceso de tareas no se orienta a mejorar aprendizajes. Es decir, no está relacionado la cantidad de tareas versus la mejora de los aprendizajes. Eso está demostrado. Claro. Porque los papás dicen, más tareas, entonces va a aprender más. Pero eso no es así. No, no es así, definitivamente, ¿no? Ahora, a esto se debe asociar la calidad de las tareas que se dejan, ¿no? La extensión de las tareas. Está asociado muchos criterios que debería considerarse al dejar una tarea y una tarea que sea auténtica. Perfecto. Entonces, la primera cosa que tenemos que descartar es que cantidad no es calidad. No es calidad. No hay que Entonces, ¿cuánto tiempo debería de durar las tareas los hijos? ¿Cuánto tiempo deberían ser las tareas en las casas? En promedio debería llevarle al estudiante 1 hora en desarrollarlas. Una hora en total, sí. Independientemente del nivel de atención del chico. Bueno, lo que pasa es que aquí lo que se busca es que sea el docente quien pueda dosificar y seleccionar la calidad de las tareas que va a dejar, ¿no? Entonces, la intencionalidad que se tiene. No es recomendable ni tareas muy largas que le produzcan frustración al docente, ni tareas muy cortas al estudiante, ni tareas muy cortas que le generen al estudiante fastidio, aburrimiento o algo que sea muy operativo, no muy rutinario. Claro, entonces máximo debería durar una hora en la casa, para que tengan más tiempo para... Pero ahorita estamos en el proceso de recuperación de clases con todo lo que ha ocurrido y muchos profesores justamente lo que están haciendo es saturarlo de tareas. ¿Qué cosa le podemos decir, Milagros? Bueno, el plan de recuperación de clases que se está dando en cada una de las regiones justamente busca recuperar aquellas horas hábiles que fueron afectadas a raíz de la huelga nacional. Entonces, todas las regiones lo que han hecho es, de manera concertada, programar esta recuperación de clases. Algunas de estas recuperaciones se dan en fines de semana, otras se han podido dar dependiendo los contextos en la tarde, pero eso no significa que por avanzar, por querer terminar toda la programación, se sature de tareas, ¿no? Es recuperación de clases, no recuperación de tareas. Por supuesto. ¿De cuántas tareas al año hay que hacer? Entonces ahora metámosle todas las tareas de una sola vez. Bueno, no es castigo. Es que justamente eso es lo que debemos evitar, ¿no? Asociar la tarea a un castigo o a una situación punitiva, porque lo que vamos a generar en los estudiantes es el rechazo. Exacto, pero la palabra tarea ya produce eso, o sea, es cambiar un paradigma y de repente podemos cambiarlo para que tú puedas explicar, ¿y es necesaria la tarea? Sí.
Las tareas son necesarias porque sirven de práctica, sirven para consolidar aprendizajes, podrían hasta servir para preparar al estudiante frente a lo que viene. Es decir, un docente necesita que el estudiante haga una previa lectura, por ejemplo, no sé, sobre el cosmos. Entonces manda una tarea, pero no es una tarea que se le signifique al estudiante una determinada presentación, sino una lectura previa, para que luego al día siguiente pueda compartir con sus pares, pueda participar del comentario y pueda estar informado sobre aquello que el docente va a tocar en la clase. Para que entre a la clase con un poco más de... Claro, entonces... Y así eso lo motiva más también. Pero es una tarea, si te das cuenta, pero no es una tarea que le signifique gran inversión de tiempo, porque pero has una mencionado lectura... eso de no hacer presentaciones en la casa, porque eso es lo que siempre mandan. Bueno, es que justamente nosotros desde el Ministerio apostamos porque nuestros docentes y nuestras docentes puedan seleccionar adecuadamente, puedan planificar. Aquí el eje del asunto es que podamos planificar, y en la recuperación de clases, vuelvo a repetir, hay una planificación, porque lo que se ha hecho es una reprogramación de lo que debemos culminar. No sabemos que, por ejemplo, en primaria las horas que se deben cumplir son 1.100 horas. Entonces, todos hemos tenido en cuenta al momento de hacer esta reprogramación en las regiones para la recuperación de clases, considerar abarcar todas estas horas. Entonces no podría estar asociado a saturar de actividades o de tareas, porque por eso se ha considerado alargar el tiempo de permanencia de los estudiantes, ¿no? Pero esto ha sido en consenso. Ahora, me imagino que una de las funciones también de la tarea es que ayuda a que el chico pueda organizar su tiempo, que pueda adquirir hábitos de estudio, porque tienen toda la tarde y cómo se programan, ¿no? Y a veces solamente estar una hora sentado puede ser un montón para el chico porque no sabe cómo hacerlo, no puede estar quieto. Sí, bueno, hay 3 criterios que se deberían tener en cuenta para dejar las tareas, ¿no? Uno de los primeros criterios es que las tareas deben ser significativas, es decir, útiles, estar asociadas al contexto del estudiante, estar asociadas estar asociada justamente a que lo aprendido en el aula sea inmediatamente aplicable en mi contexto natural, en mis relaciones con los pares, en mi medio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Comentábamos ayer que si yo estoy trabajando con los estudiantes, todo lo que es la competencia de cantidad que engloba números naturales o el uso de los números decimales o el uso de las fracciones, y una tarea podría ser que el estudiante, como muchas familias organizan en temporadas de vacaciones, salidas, no sean cortas o largas, que el estudiante pueda planificar con su familia un viaje, una salida. ¿Eso qué implica? Implica ver dónde vamos a llegar, a qué lugar vamos a ir, qué presupuesto tenemos. Entonces estás potencializando todo aquello que ha sido trabajado en clase, pero ahora sobre un contexto significativo. Pero para ello tendría que tener presupuesto, para eso también, porque imagina qué maravilloso, me han mandado de tarea viajar, así que papá, vamos a cumplir y todos nos vamos a viajar. Bueno, no es exactamente viajar, pero es poder planificar, salir, poder involucrarnos, así sea una salida muy corta al Parque de las Leyendas, ¿no? Si la familia tiene 5 miembros y voy a ir al Parque de las Leyendas, necesito planificar qué día lo vamos a hacer, cuánta inversión se necesita para el pasaje, si vamos a comer fuera o vamos a llevar los alimentos. Entonces sí hay un presupuesto. Bueno, eso ayuda a que el chico también tome conciencia del gasto, ¿no? Porque los hijos piden, pero no tienen idea de lo que significa eso. Bueno, piden porque justamente no les enseñamos a valorar, claro, ¿no? O sea, sí hay un ingreso familiar, hay un ingreso de papá, mamá o de todos los miembros de la familia, pero lo importante es valorar ese ingreso que hay, ¿no? Y justamente en familia, poder conversar y ver que los niños desde pequeños y más aún los adolescentes sean conscientes de cómo este ingreso familiar se distribuye en la casa. Claro, ¿no? claro. Hay un porcentaje que se va a alimentación, un porcentaje que se va a estudios, un porcentaje que se va, ojalá sea así, a recreación, a esos espacios que justamente lo que buscan es fortalecer estos lazos y vínculos familiares. Claro, ¿no? entonces es una manera de entrar a la matemática, ¿no? Porque le explican en el colegio, pero los números a veces no significan mucho, pero si eso significa un paseo, tiene que hacer presupuesto, tiene que él hacer la cuenta o qué sé yo, es una manera de poder entrar a la matemática de un modo real, práctico, concreto. Efectivamente. ¿No? Yo te hablaba hace un momento de que hay ciertos criterios para dejar el primero es las tareas, significativo. ¿no? El primero es la significatividad.
El segundo vendría a ser el grado de dificultad que debe estar en relación al nivel con el que estoy trabajando, ¿no? Entonces, hablábamos hace un momento de que tareas muy extensas o de un mayor grado de dificultad lo que van a ocasionar en el niño es un rechazo, ¿no? O hasta una frustración previa, porque me enfrento a una tarea en la cual no sé cómo empezar. Y ahí corremos el riesgo de utilizar a un tercero. Lo ideal es que involucremos a la familia, pero el tercero lo que no debe hacer es intervenir en ese potencial de aprendizaje propio, en ese potencial de investigar que deben tener eso las que tareas. dices es bien importante porque ese tercero, hablando claramente, es la mamá o el papá y la tarea que le mandan es la tarea para la mamá. No debería ser así. Debería ser. Y la mamá se sienta ahí, no tenemos tarea. Y, y muchas veces lo que yo he observado, y dime si me equivoco, Milagros, es que ese encuentro, en vez de que sea un encuentro que permita, digamos, la unidad, que el vínculo pueda fluir, es un momento de tensión, porque la mamá comienza a desesperarse, pero tiene que poner, pero ¿por qué no hace? Y el chico, o sea, ya está presionado en el colegio, ahora con la mamá o con el papá que lo presiona para que haga la tarea. Entonces, ¿cómo no va a asociar la tarea al castigo? Bueno, vuelvo a repetir, nosotros apostamos porque nuestros docentes tengan el amplio criterio de seleccionar tareas que sean significativas, de adecuar y modular el nivel al cual estoy dirigiendo la tarea. Y por último, de medir la extensión de esa tarea, ¿no? Por ningún motivo la tarea debe alterar el entorno familiar. Y como bien tú lo dices, esos vínculos que se generan entre los padres o las madres o el apoderado que está con el niño y que sí, es potente y valioso que lo acompañe en la tarea, pero que no se rompa, Claro, ese justamente te quería que preguntar, el grado de dificultad, como dices tú, no puede ser ni tan difícil, hay que encontrar un punto medio, ¿no? Ni tan aburrida, un punto medio. Entonces, en ese punto medio, de repente, el hijo necesita ayuda de sus padres. ¿Cómo debería ser el acompañamiento de los padres en esa tarea para que sea un momento agradable y no sea un momento de tensión o de sobreprotección, en donde los papás le hacen todo para que el hijo, no, porque en esta sociedad tan competitiva, para que lo haga mejor que el amiguito? Bueno, hay muchas cosas que podríamos hablar al respecto, ¿no? Pero lo principal es que también debemos aprender a ser padres, ¿no? Y equilibrar todo este acompañamiento que se le da a nuestros hijos. Lo potencial es que seamos parte de la educación de nuestros hijos, que los acompañemos, que nos interesemos por qué es lo que han hecho en el día en la escuela, porque nos interesemos en conversar y estar en contacto con sus docentes, con sus maestras, con sus maestros, con el equipo directivo, pero por sobre todo apostamos por generar un buen clima dentro de la comunidad educativa, ¿no? Padres, madres, docentes, directores. Claro. Yo un consejo que les puedo dar es que a veces los padres deberían volverse expertos en hacer preguntas. No hay mejor manera de acompañar que saber hacer preguntas. Entonces tu hijo viene a preguntarte y quiere que tú le des las respuestas. Y tú deberías de repreguntarle. ¿Dónde crees tú que podías obtener esta información? ¿Qué te parece si entras a internet? ¿Qué página crees que puedes? Y tú estás a su lado. Tú estás a su lado acompañándolo, haciéndole buenas preguntas, porque así hace que el chico pueda pensar, porque muchas veces a los chicos no les gusta pensar y solamente hacen preguntas queriendo que el otro te responda. Bueno, y lo importante es que él encuentre su respuesta también, ¿no? Es que es un ejercicio, ¿no? Claro. Es un ejercicio que se debería dar en las familias. Hace un momento decíamos de la importancia de que la familia apoye en las tareas, pero no se las haga. Exactamente. Porque entonces ahí no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Padres y madres queremos niñas, niños, adolescentes que amen estudiar, que quieran aprender, que vayan con una motivación previa a estudiar y no con un rechazo. Ahora, todos los niños tienen, y esa es una ventaja, ¿no? Y también los adolescentes, el espíritu de investigar, de querer aprender. Y lo vemos en el uso de las tecnologías, ¿no? Ellos muchas veces nos ganan en el uso de estos aparatos electrónicos. Entonces, potenciemos y direccionemos esa natural interés, ese natural interés por investigar hacia lo que es el aprendizaje, ¿no? Exacto. Ahora, has hablado de dos criterios, que sean significativos, el grado de dificultad, ¿y cuál es el tercero? El tercero sería el poder medir la extensión de las tareas y los fines. Estos dos puntos están asociados, ¿no? Ok. En primaria, nosotros dejamos tareas
Y dejamos tareas porque lo que estamos haciendo es buscar el sentido de responsabilidad y el poder desarrollar hábitos, ¿no? Okay. En secundaria puede cambiar un poco esto porque lo que buscamos es más autonomía en los estudiantes, pero en ambos casos es la experticia del docente de poder medir la extensión, de poder medir el grupo de estudiantes. Ojalá las tareas pudieran ser personalizadas, ¿no? Claro, pero lo que yo me pregunto, Milagros, es si tú has mencionado que todas las tareas que le dejan en el día no deberían de pasar de una hora, eso implica que los docentes todos se pongan de acuerdo y que diga, bueno, esta tarea que voy a mandar dura 10 minutos, 15 minutos y el otro 10 minutos y en la suma de todo una hora. Y bueno, eso es un promedio el que se maneja, Claro, ¿no? pero digamos, pero que los docentes se pongan de acuerdo porque de repente un docente manda una tarea y no tiene idea que el otro ha mandado también una tarea extensa y no tiene idea. Entonces, esa coordinación entre los docentes es factible, es real, Sí. ¿cómo se puede hacer? Claro que sí, es posible. Mira, el escenario en primaria es diferente porque en primaria los niños están con una docente. Claro, con una permanecen muchas más Claro, horas más fácil. del día con una docente, Claro. que es la que desarrolla con ellos todas las áreas Claro. o gran parte de las áreas. Entonces allí el ideal es que la propia docente dosifique durante cada día, por eso planifica qué cantidad de tareas y de qué área va a dejar, Claro, claro. ¿cierto? En el caso de secundaria, donde ya existe varios docentes por cada área, pues ahí una de las cosas que se podría hacer, y que lo hemos visto ya en muchas escuelas, es que se maneja un horario de tareas dentro del aula. Ajá. Entonces, yo docente de matemática, para primero de secundaria entro, dejo una tarea hoy y la anoto en ese planificador. Ah, ya. El docente que viene después, que podría ser, no sé, el de historia, Ve. ya vio, qué cantidad de tarea y qué área ya le dejó para el día y para qué día se ha dejado. Entonces ya no voy a dejar con la misma amplitud, extensión que lo había pensado. Quizá decido ya no dejarla hoy día, sino dejarla mañana y me anoto en ese planificador. De repente hay docentes que les encanta tanto la tarea que están felices que sean los primeros que empiezan. Dicen, ya agarré, ya puse mi tarea más difícil, ya los otros que se acomoden. Bueno, los invitamos a los docentes a que puedan justamente de manera colegiada dentro de la institución educativa planificar y ponerse de acuerdo. Claro, es que lo que tú dices es muy cierto, porque todo parte de ese cambio de paradigma que es lo primero que dijiste. Mientras el docente o el padre de familia siga creyendo que más tarea es mejor, entonces esto no va a cambiar. Si se quita ese paradigma, va a ser mucho mejor. Vamos a ir a una pausa comercial y vamos a continuar. Pero antes, ¿sabías que el Ministerio de Educación promueve la educación ambiental? Con el enfoque ambiental, los estudiantes y docentes son agentes de cambio, aprovechando sosteniblemente los recursos naturales, conservando nuestra biodiversidad y revalorando los saberes ancestrales. Conoce cómo en www.minedu.gov.pe/educación-ambiental. Vamos a un corte comercial y continuamos con la buena educación. El patio es mi lugar. Habla sin roches en El Patio, una comunidad en Facebook donde podrás encontrar todo lo que a ti te interesa. Deportes, arte, videojuegos, concursos y mucho más. Búscanos en Facebook como El Patio Perú. El Patio es tu lugar. ¿Cómo hacer que nuestros hijos se sientan seguros en su escuela en caso de sismos? Primero, asegúrate que tus hijos conozcan las zonas seguras en su escuela. Segundo, elabora el plan familiar y la mochila de emergencia. Tercero, establece un punto de encuentro en común. Porque ningún fenómeno de la naturaleza nos va a sorprender. Este 22 de noviembre, tus hijos participarán de un simulacro. El Perú no espera, el Perú actúa. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. ¿Cómo tener segura la escuela de tus hijos en caso de dengue, zika y chikungunya? Primero, enséñale a tus hijos cómo identificar y eliminar los depósitos inservibles de la escuela. Segundo, verifica que en la escuela se lave y se tape los depósitos en uso. Tercero, colabora en el colegio de tus hijos colocando mallas en puertas y ventanas. Porque no nos va a sorprender ninguna epidemia de mosquitos. Antes Perú, el Perú no espera, el Perú actúa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.
Seguimos aquí en La Buena Educación y estamos hablando sobre las tareas y ahora sí se abren las líneas, queridos papás. Miren que se está recuperando las clases, un momento importantísimo para reflexionar sobre las tareas que, como hemos hablado, está asociado al castigo. Menciona la palabra tarea, ya te produce un shock nervioso, entonces tenemos que eliminar eso y más aún ahora con lo de la recuperación de clases. Entonces, la pregunta para ustedes, queridos papás: ¿cómo apoyas a tus hijos en el desarrollo de las tareas? ¿Cómo apoyas? Llámenos al 212-5353 o al 0800-24-802. Puede ser que llames para contar un testimonio de una idea extraordinaria de cómo tú has aprendido a apoyar a tus hijos y que muchos papás puedan aprender de eso, pero también puede llamar para preguntar porque en verdad no saben mucho cómo apoyar o cómo ayudar, porque muchos de los chicos están teniendo dosis de estrés bastante grande porque ahora estudian hasta los sábados y encima las tareas en la tarde y claro, quizás por checklist tú dices ya, cumplió las horas, pero ¿cuánto aprendió? Eso habría que verlo el próximo año, cuando empiece un nuevo año y de pronto nada de lo adquirido, nada de lo que he enseñado fue adquirido. Porque eso nos puede pasar, ¿sí o no? Ojalá no pasara. Ojalá no pasara. Y para eso hacemos este programa. Entonces, ¿qué efectos negativos, para que los padres lo sepan y los maestros que están escuchando el programa, qué efectos negativos puede ocasionar el exceso de las tareas? Bueno, uno de los principales efectos que ocasiona es el evadir la responsabilidad, ¿no? Si estas tareas son muy extensas, tienen un grado de dificultad mayor, que no está en relación al nivel del estudiante, a su edad, pues lo que el estudiante va a hacer es evadir la responsabilidad. Es decir, no la va a hacer. No la hace o simplemente copia. Se copia. Mientras más realidad. presionas, más desarrollas a un copión. Bueno, pero eso no es el ideal. No, mira, ve aquí en la cabina, se han sonreído, han dicho, ve, acaba de acordarse de su infancia. Bueno, no apostamos por eso. No es verdad, claro. Apostamos porque los estudiantes, a través de la tarea, puedan consolidar también aprendizajes. Lógico. Puedan tener el reto de la investigación, de la creatividad. Hay que evitar por todos los medios este efecto de rechazo a las tareas en los estudiantes y está en las manos de los docentes. Por supuesto, ¿no? porque copiar tiene un contenido emocional detrás, que es la poca tolerancia a la frustración. Porque la posibilidad de hacer esa tarea te puede frustrar. Y si es muy extensa o muy difícil, entonces mejor la copias. Claro. Pero si es el punto medio que tú dices, entonces eso te motiva y te reta. Tenemos una llamada. Aló, Marta de San Juan del Urigancho. Aló, Marta. Aló, buenos días, Javier, mucho gusto. ¿Cómo estás, Marta? Dime, Marta. Dime, sí, muchas gracias. ¿Tienes una pregunta o un testimonio de cómo apoyas a tus hijos en las tareas? Sí, yo quisiera que tú y la señorita me apoyen. Tengo una duda. Mi niña tiene 6 años, está en primer grado. 6 años. Sí, 6 años. Más o menos le dejan 2 cuadernos más el libro al día. Hacemos las tareas por las tardes. Pero hay momentos que él se aburre. Es un niño muy eficaz, muy responsable y todo, pero a veces reniega y yo también reniego y salimos peleando. De ahí nos ¿Cuánto? y Perdón, Marta, perdón que te corte. ¿Cuánto dura la realización de esa tarea de los 2 cuadernos más el libro? Es que entre todo y lo que conversamos, renegamos, puede durar hasta 2 horas. 2 horas, 6 años. Yo no sé, es que tú estás preguntando cómo denunciar, digamos, Marta, porque esto debería de denunciarse. Muchísimas gracias, Marta, por tu llamada. Está pidiendo cómo apoyar a sus hijos. Sí, ahí lo que tendría que ir Marta es al colegio a decir qué está pasando. Efectivamente. Aquí la orientación para la señora Marta, que agradecemos la llamada, es justamente eso, ¿no? El poder entrar en comunicación con la docente o el docente y compartir esto, ¿no? Ella ya ha podido medir el tiempo que le demanda a su niño estar sentado para desarrollar las tareas, que por lo que ella describe, no solo está para desarrollar planas en el cuaderno, sino también actividades en el texto o en el cuaderno de trabajo. Claro, pero Milagro, digamos, Marta ha dicho, su hijo es responsable, es un chico correcto. Y esta exigencia está produciendo un efecto, justo lo que estamos hablando de efectos nocivos, que el chico se aburre, ya se desmotiva y comienza a pelearse con la mamá y están los dos peleados producto del colegio. Entonces, digamos que Marta va al colegio y dice, he visto La Buena Educación y me han dicho que no debe durar
más de una hora. Y de pronto los docentes dicen, bueno, Pepiña, ¿no? Aquí en el colegio nosotros no pensamos así. ¿Qué cosa hacer? O sea, ¿es tan libre eso? ¿O uno puede tomar medidas un poquito más fuertes? No, apostamos por lo siguiente, apostamos por una buena comunicación entre el hogar y la escuela. Apostamos por que estos padres y madres sumamente responsables puedan entrar en comunicación directa, primero con el docente, porque este docente está muchas horas con tu hijo o tu hija, es el que los conoce, es el que está con ellos, es el que ve sus aprendizajes. Pero si no se diera la posibilidad de poder conversar y entrar a un consenso, pues el siguiente camino es poder conversar con los directivos, ¿no? Con la dirección y plantear esta necesidad de poder juntos buscar una solución y consensuadamente ver la necesidad, valga la redundancia, de que las tareas se dosifiquen. Excelente, una actitud conciliadora, porque a mí me hirvió la sangre porque me acordé también de mi infancia. Tenemos otra llamada de Doris, ¿no? Doris, aló Doris. No veía bien. ¿De dónde llama Doris? Sí, yo quisiera aprovechar estos minutos que me dan para preguntarle a la doctora si está bien que a mi niño, por ejemplo, yo le ayudamos a las tareas, ¿no? Al igual su hermano mayor también le ayuda en las tareas, pero a veces lo notamos un poquito aburrido, que se desconcentra, entonces le damos, como le digo, una especie de recreo, unos 15 minutos, y volvemos a retomar el tema, ¿no? Con las tareas. ¿Está bien eso? Excelente pregunta, Doris. El tema de la administración del tiempo con el recreo. ¿Qué cosas recomienda Milagros? A ver, bueno, acá vamos a compartir algunos puntos que deberían considerar los padres de familia en este apoyo que le dan a sus hijos, ¿no? Lo primero sería planificar una rutina en la casa, es decir, tener un horario. El horario existe en la escuela, pero también un horario debería existir en la casa, ¿no? Donde el niño tenga esos espacios de recreación, pero también tenga estos espacios de asumir la responsabilidad de hacer aquellas tareas que les dejan, así como otras propias de rutinas de la casa, ¿no? El siguiente punto sería poder brindar actividades al estudiante que le sirvan de relajación, quizá actividades asociadas a practicar algún deporte, algún desarrollo artístico, ¿no? Que no solamente se centren en la escuela, la casa, la escuela, la casa, claro. Porque esto también no ayuda a que el niño pueda abrirse hacia otros espacios y poder tener la posibilidad de desarrollarse potencialmente. El siguiente punto sería poder verificar que el estudiante cuente con un espacio único dentro de la casa, ¿no? Generarle una mesa, una silla mínimamente donde el estudiante tenga todos los recursos necesarios que lo ayuden a que cuando establece la rutina, por ejemplo, si va a sentarse a las 4 de la tarde a hacer sus tareas, no esté parándose a sacar una hoja, a sacar un material, sino todo que a la este vez. espacio debe ser único. Perfecto. Muy bien. Yo quería también, vamos a repreguntar sobre el tema del recreo, que lo que había entendido Doris, pero vamos a contestar una llamada de Rubén, de Arequipa. Aló, Rubén. Buenos días a Capital, buenos días a Buena Educación. Buenos días, mi querido Rubén, Realmente, desde Arequipa. mi estimado señor, los padres de familia, queramos o no queramos, tenemos que involucrarnos. ¿Sabe por qué? Porque simple y sencillamente esta bendita huelga está trayendo una serie de problemas. Los profesores avanzan a 100 por hora y a los niños también les dan a 100 por hora las tareas, de tal manera que muchas veces ellos ni entienden ni comprenden. Algunos padres, como apoderados o tíos que somos de alguna manera responsables, sí los apoyamos. ¿Qué será del resto de la gente? ¿Cómo irá a pasar de año? Entonces yo preferiría que se amplíe hasta el mes de enero enseñanza de clases y que se haga todo con la metodología y momento debido para cada tema, para cada cosa, porque así no vamos a poder llegar a que nuestros niños sean pues alguna vez científicos, llegaremos al montón de capacitados para ser serviles a los demás. Esa es mi opinión, mis estimados amigos. Excelente, Rubén, muchísimas gracias por tu llamada, ¿no? Se le ve pues, efusivo y creo que transmite un poco el sentir de muchos padres que sienten que, claro, como dice, van a 100 por hora y el hijo pues, está desesperado, o sea, es casi como tirarle más agua a la planta para que crezca más rápido, está jalando la planta para que salga fruto más rápido y la cosa no funciona así en el crecimiento y el desarrollo y el aprendizaje. Por supuesto, sí. Nuevamente la importancia de poder entrar en comunicación con nuestras autoridades educativas, ¿no? Los planes de recuperación, volvemos a repetir, se han hecho en consenso con las escuelas, la SUGEL, han visto la necesidad de que este plan de recuperación sea en qué momento y
Por lo tanto, estas horas no es que son horas extras, son horas que se están recuperando a raíz de lo que pudo afectar la huelga. Por lo tanto, no hay necesidad de correr. Estoy retomando aquellas horas y voy a cumplir las horas que fueron afectadas en su momento. No hay necesidad de correr. Primero, nosotros tenemos el conocimiento de que las regiones, muchas terminan su recuperación de clase en diciembre y otras todavía lo terminan en enero. Entonces, acá sería importante hacer un llamado a todas las regiones, a todas las UGEL, a todos nuestros especialistas, para que nuevamente mandemos un mensaje conciliador con nuestros docentes. Claro, y además a mí me parece un momento de mucha reflexión todos estos meses, más que muchos momentos de reflexión sobre cómo las acciones traen consecuencias. Y hay que ser tolerantes y pacientes con las consecuencias, porque así es la vida. Así no es el ministerio, así no es así es la vida. Las acciones traen consecuencias y hay que saber cómo, asumir esas consecuencias para poder evitarlas en el futuro. Pero quería preguntarte algo sobre lo de Doris, que me había quedado ahí en el aire, y es, yo entiendo que tengan de deporte, tengan que tener otras actividades, pero hasta 1 hora puede ser bastante para un chico, porque 1 hora concentrado es difícil, ¿no? De repente puede haber periodos más cortos y algunos minutos de recreo, ¿no? Claro. ¿Cuáles podrían ser esos periodos? Bueno, esos espacios de tiempo donde el niño, dependiendo de sus características también, ¿no? Hay niños que sí tienen la capacidad de estar un espacio de tiempo mayor sentados o haciendo una sola actividad y hay niños que no. Entonces, a estos niños que no tienen esa posibilidad de estar mucho tiempo concentrados, si es el término correcto, pues hay que darle su espacio-tiempo, ¿no? Claro, entonces, unos 5 minutitos. 5 minutitos, caminamos, tomamos agua, hacemos otra pequeña actividad, conversamos, pero no prenderle la televisión. Pues, ¿no? Eso no. O le da la tablet, ¿no? Pues ahí no. ya lo... Allí ¿cómo vas a no estamos formando el hábito, ¿no? Evidentemente. O sea, podemos negociar con ellos estos 5 minutos de descanso. Perfecto. Muchísimas gracias, Milagro, por haber venido al programa, a calmarse, a reflexionar sobre las consecuencias y a conversar con los maestros para que sea significativa las tareas, para que no sean extensas y para que no sean tampoco tan difíciles o tan aburridas. Y nos vamos a un corte comercial con otro tema, pero antes, atención chicos, El Patio es una comunidad en Facebook donde todos los estudiantes de secundaria podrán hablar sin roche sobre los temas que más les interesa: deportes, cómo evitar el bullying, arte, concursos y mucho más. Búscanos en Facebook como El Patio Perú. El Patio es tu lugar. ¿Sabías que para evitar la desmotivación escolar en tus hijos e hijas debes cuidar que duerma lo suficiente, entre 9 y 13 horas, ayudar a tu hija e hijo a planificar su horario de estudio y respetar los momentos de compartir de la familia, permitiendo que se divierta con las actividades que más disfruta? ...96.7 FM es Capital, tu opinión importa. Yo soy de aquí, la ciudad que no descansa.
lo que pienso se va a escuchar. Habla, dime lo que piensas. Habla, quiero saber qué te molesta. Habla, tu opinión importa siempre. En Radio Capital habla nuestra gente. Capital, tu opinión importa siempre. Capital, tu opinión importa. Seguimos aquí en La Buena Educación y ahora vamos a cambiar un poco de tema y vamos a hablar de la expresión oral y escrita, que de alguna manera a veces está asociado porque para muchos también es una tarea difícil de realizar, no solamente en los chicos, sino en los grandes. Y claro, primero vamos a entender a qué nos referimos con expresión oral y escrita. Pero tenemos aquí a nuestros invitados, a Mariela Corrales, coordinadora pedagógica de educación primaria. Bienvenida, Mariela. Y al doctor Franz Chevarría, que dice casi como mi apellido, pero dice que la S quedó en el Atlántico mientras venían aquí los vascos. Franz Chevarría Montesino, director general de Política de Desarrollo Turístico. Bueno, cuéntenos un poquito sobre la expresión oral y escrita, digamos. Muchos lo podemos entender, pero explíquenle para todas las personas que nos están escuchando, Mariela. Bueno, la expresión oral y escrita en principio es algo que los maestros debemos desarrollar porque es parte del currículum. Es una competencia que es fundamental, o son dos competencias que son fundamentales para la vida, ¿no? Si queremos que las personas nos desarrollemos como buenos ciudadanos, necesitamos tener estas competencias comunicativas. No, primero hablar de expresión oral es hablar en público. No siempre sabe hablar en público, okay. ¿no? Podría ser una de las formas hablar en público, ¿no? Pero no siempre. Esta expresión oral tiene que ver con estas interacciones, con lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Tú hablas y yo me callo y te escucho y intercambiamos, ¿no? Los roles. Exacto. Eso es importante, ¿no? Saber en qué momento puedo hablar y en qué momento voy a escuchar, ¿no? Y eso depende de las propias situaciones que se están generando, ¿no? Y tú dices que esta competencia debería adquirirse en el colegio. Debería desarrollarse. Es una competencia que en realidad no solamente la desarrollamos en la escuela, la desarrollamos en verdad en la vida diaria. No, por eso yo te lo digo, porque no solamente en la escuela, en la vida diaria, pero los adultos no la tienen. Es más, si todos lo desarrollan, yo me voy a quedar sin chamba, porque yo me dedico justamente a ver cómo los adultos pueden aprender de no haber, de repente en el colegio a veces están traumados, claro, no solamente en la conversación, porque hay gente que no sabe comunicarse, sino, por ejemplo, los famosos exámenes orales producen a algunas personas pánicos escénicos. Sí. Lo que pasa es que se cree que la expresión oral, como es algo que en verdad utilizamos mucho de manera cotidiana, no tendríamos que trabajarlo tanto, ¿no? Y entonces tú hablabas hace un rato de las tareas, ¿no? Sí. Que debemos hacer, por ejemplo, buenas preguntas, ¿no? Pero no solamente eso, sino que tenemos que poder desarrollar nuestras ideas a través de las respuestas y de la interacción que podemos ejercer a partir de una buena pregunta, ¿no? Pero yo no sé si en la vida diaria realmente se practica así nomás, porque hasta pienso en los esposos, o sea, la esposa quiere hablar y el esposo tiene 2 o 3 monosílabos para responder. Así es que justamente la expresión oral se utiliza tanto que a veces, y además el sí o el no, viene acompañado también no solamente por la palabra, sino también por algún lenguaje corporal, ¿no? Entonces, eso también hay que ver, ¿no? O sea, no solamente es lo que puedo producir, digamos, como sonidos y ese mensaje, sino lo que acompaña todo el mensaje, ¿no? Yo creo que en el Perú tenemos un problema con la expresión oral. Sí. O sea, yo creo que no somos muy orales. O sea, trata de hablar y cuesta que las personas organicen sus ideas. Entonces, es más, dice, no sé cómo decirlo. Bueno. No sé cómo decir lo que pienso o lo que siento. Es como si no estuviera conectado la oralidad con lo que te pasa interiormente. Y eso que de alguna manera es falta de práctica. Es falta de práctica, en verdad. Justo por esta idea de que a cada rato hablas. Entonces, si hablas tanto, tú seguramente debes saber mucho cómo hacerlo. Y entonces se disminuyen los espacios, se privilegian menos los espacios para desarrollar justamente estas habilidades que tienen que ver con el hablar, ¿no? Con poder entender el mensaje, con poder conectarme con el tema y no salirme del tema. Y eso es algo que se va dominando con el tiempo. Pero lo que pasa, Mariela, es que se habla tanto, pero ¿se habla de qué? Porque es muy diferente que uno tenga un lenguaje funcional. Pásame un vaso de agua, hay que comprar esto, cuánto cuesta, haz esto, haz lo otro. Y otra cosa es, ¿y tú qué piensas? Así es. Y tú,
Ahora tengo que identificar mis pensamientos, organizarlos y expresarlos. Sí. Y ahí de repente ahí es que nos Eso cuesta. es justamente lo que a veces se pierde, ¿no? Las oportunidades de poder ayudar, y eso es lo que tiene que hacer la escuela. A pesar de que en la vida cotidiana hablamos, la escuela justamente debe ayudar a los estudiantes a que ellos sean conscientes de cómo hablan, de qué hablan, cómo organizan sus ideas para hablar y cómo es que el otro lo entiende. Claro. ¿No? La oportunidad que tenemos con el lenguaje oral es que tú puedes, en lo que vas hablando, modificar tu discurso. Cosa que no pasa con el lenguaje escrito. Exacto. Lo que ya puse es lo que Ya ya voy está. a decir. Ahí está y no lo voy a poder cambiar, Claro. salvo que esté en mi proceso de escritura. Claro. Pero en la oralidad yo sí puedo tener esta ventaja de tener idas y vueltas en lo que voy diciendo. De acuerdo de repente a mi auditorio, me puedo acomodar, me adecuo a mi auditorio. Claro. Pero para poder lograr esto, yo tengo que tener práctica, ejercitarme, ¿no? Tú decías al comienzo, sí, puedo hablar en público. Claro, puedo hablar en públicos muy pequeños, como por ejemplo en mi casa, Claro. o con mis compañeros de grupo, Claro. mis compañeros de aula, o salir en el patio a representar a mi aula o a representar a mi escuela, ¿no? O fuera de la escuela. Interactuar con padres de familia, con otros estudiantes, todos esos se van generando en retos que me van a permitir que yo pueda expresarme cada vez mejor. Qué fascinante, porque no a los 2 años, dos años y medio, dicen, mi hijo ya sabe hablar, ¿estás seguro? De repente ustedes como papá tampoco saben, ¿no? Y no sabemos hablar, ¿no? Como por ejemplo Fran, que ha estado escuchando, pero así atentamente, para el principio de la comunicación, escuchar profundamente para luego esperar su intervención. Dime, Fran, ¿tú qué piensas de la expresión oral luego de esta escucha profunda de lo que hemos conversado con Mariela? Bueno, yo entusiasmado de escuchar a Mariela, evidentemente ella es la experta y contigo, Javier, creo que es importante, sobre todo lo último que decías, ¿no? Para hablar hay que saber escuchar, procesar y poder decir las ideas como corresponde. Es en ese camino que el MINCETUR, en este caso, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ha venido desarrollando distintas actividades relacionadas precisamente a internalizar en nuestros jóvenes y nuestros niños valores relacionados a la cultura turística, a la cultura de la convivencia, y que lo estamos expresando en distintas actividades que hemos venido desarrollando a lo largo del año. Una de ellas es precisamente un concurso nacional de cuentos que se llama Letras Viajeras, y cuyo objetivo principal es poder hacer que nuestros niños, chicos de cuarto, quinto y sexto de primaria, puedan comprender, internalizar y expresar valores como la amabilidad, como la honestidad, como la limpieza, como el cuidado del patrimonio, como la orientación al turista, como todos aquellos fundamentos, como la base principal que todo ciudadano debería tener en su convivencia con los otros ciudadanos, pero también con el turista. Pero ahí estamos hablando de expresión escrita. Así es. Que ese ya es otro universo, porque ahora los chicos están fregados con todo esto de las redes sociales y se escribe tan mal, pero tan mal que cuando tienes tú que escribir correctamente, yo digo, ¿cómo van a ir a trabajar de adultos con esta ortografía? Hay que diferenciar. ¿Qué hacemos, Mariela? Es que se aprende a diferenciar también los espacios, ¿no? Ajá. Es otra forma de lenguaje con la que Se tenemos que aprende, convivir. ojalá, Claro. de una mujer con esperanza, ¿no? Está bien. Así es, Ya. porque cada vez la tecnología nos pide también formas de comunicación. Es escrita, pero hay un otro que te va a entender lo que tú estás escribiendo. Entonces, Claro. tú sabes cómo utilizar tus códigos o la reducción que se está haciendo del lenguaje escrito, o a veces, como tú dices, hasta la falta de ortografía. A veces te la pasan por alto por la informalidad que puede tener este medio, ¿no? Depende a quién te diriges, ¿no? Pero eso también es algo que se tiene que ejercitar, y quizás es algo a lo que más tiempo se le da. Más que el oral, a veces se le da más tiempo al escrito, pero lo que no se le da a veces mucho tiempo es a mirar la calidad del escrito, ¿no? Ah, claro, porque efectivamente uno se puede acostumbrar, y nosotros también nos adaptamos y resumimos las palabras, ¿no? Para poder tener una conversación, que es un lenguaje extraño, porque es como medio escrito, medio oral, ¿no? Porque uno habla, ¿no? Pero el tema es que los chicos no necesariamente le dan importancia. O sea, yo veo que es como decir, esas son tonterías el escribir bien. Entonces, como no le dan importancia, no lo desarrollan. Y cuando a veces yo he tenido, digamos, talleres con chicos y veo una falta de ortografía, claro, yo no soy profe, pero yo les digo, esta falta puede arruinar tu futuro para siempre. Porque yo veo eso en un currículum o algo, y yo digo, esta persona no la contrato de ninguna manera. No me interesa lo que estudias en la universidad, no me interesa tus títulos, cometiste ese error, no te doy la oportunidad. Y se quedan así paralizados, tanto así, es así. No soy yo.
así funciona el mundo también, porque hay faltas que traducen una persona que no está capacitada para asumir una responsabilidad profesional. Así es. Justamente es que cuando uno empieza con esta práctica de la escritura, y lo que decía que es importante, la situación, ¿no? Escribo para quién, ¿no? ¿Quién me va a leer? Claro. Y entonces, desde este punto, desde esta reflexión, es que los chicos se van a dar cuenta que es importante escribir bien, escribir claro y escribir con corrección. Claro. Para que el otro, como tú decías hace un rato, si es mi currículum, que el otro tenga una buena imagen de mí. Por supuesto. Entonces, una forma de poder motivarse a escribir es escribir cuentos. Sin duda, sin duda. Cuéntanos un poquito sobre este concurso, qué cosas podrían hacer los chicos que están escuchando el programa, cómo Pero es. es un concurso, mira Javier, yo creo que antes de que existan guías como Lonely Planet o los webs especializados en viajes, la literatura era lo que movía a la gente, Lógico. imaginarse otros mundos y poder viajar. Claro. Si yo te hablo de Don Quijote, seguramente tú pensarás en España. Por supuesto. Si yo te hablo de la Ilíada, tú pensarás en Grecia. Si te Por hablo de supuesto. Marco Polo y las maravillas del mundo, pensarás en la China. Y en fin, entonces Claro. un poco lo que queremos es recuperar ese valor y ese link que existía entre la literatura y el turismo, y para lo cual hemos hecho este concurso dirigido a chicos de cuarto, quinto y sexto de primaria. Cuarto, quinto y sexto de primaria. A nivel nacional son cuentos breves, entre 2 a 6 páginas, que también pueden ser obviamente guiados por un tutor de eso dentro de su propio centro educativo, y que justamente tiene ese propósito de hacer que los chicos, además de escribir, por supuesto, puedan internalizar valores, reitero, como la honestidad, como la amabilidad, el cuidado del patrimonio, entre otros aspectos. Pero Francis, tú has mencionado, digamos, el Quijote, el Ilíada, Marco Polo. Estamos hablando de alguien que escribe luego de haber vivido el viaje. Es decir, de alguna manera ustedes están motivando a que la familia salga de viaje y luego haga su crónica de viaje, como Eso es especie de una, cuento. pero también sin duda investigar, Javier. Yo creo que nuestro país aún tiene una gran tarea, que es asumir que somos uno de los grandes países culturales del mundo, una gran tradición, y eso es lo que queremos rescatar en estos cuentos. Que puedan investigar, y vamos a desarrollar más el tema luego de la pausa, pero quiero decirles además que durante una reunión con representantes de la PAFA, el ministro de Educación, el profesor Idel Wexler, pidió a los padres trabajar juntos por una educación de calidad para sus hijos e hijas. Además, anunció que restablecerá la Dirección Nacional de Tutoría y Orientación Educativa en los colegios para fortalecer las acciones de prevención del bullying e intervenir ante conductas de riesgo. Conoce más sobre las acciones que el Minedu emprenderá tras escuchar a los padres de familia en www.minedu.gov.pe. Vamos a una pausa comercial y continuamos en La Buena Educación. ¿Cómo hacer que nuestros hijos se sientan seguros en su escuela en caso de sismos? Primero, asegúrate que tus hijos conozcan las zonas seguras en su escuela. Segundo, elabora el plan familiar y la mochila de emergencia. Tercero, establece un punto de encuentro en común. Porque ningún fenómeno de la naturaleza nos va a sorprender. Este 22 de noviembre, tus hijos participarán de un simulacro. El Perú no espera, el Perú actúa. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. El patio es mi lugar. Habla sin roches en El Patio, una comunidad en Facebook donde podrás encontrar todo lo que a ti te interesa. Deportes, arte, videojuegos, concursos y mucho más. Búscanos en Facebook como El Patio Perú. El Patio es tu lugar. ¿Cómo tener segura la escuela de tus hijos en caso de dengue, zika y chikungunya? Primero, enséñale a tus hijos cómo identificar y eliminar los depósitos inservibles de la escuela. Segundo, verifica que en la escuela se lave y se tape los depósitos en uso. Tercero, colabora en el colegio de tus hijos colocando mallas en puertas y ventanas. Porque no nos va a sorprender ninguna epidemia de mosquitos. Antes Perú, el Perú no espera, el Perú actúa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Seguimos aquí en La Buena Educación
Y estamos hablando de la expresión oral y escrita tan importante para sacar lo que tenemos dentro y poder llegar al otro. Entonces nos estabas contando, Fran, de este concurso en donde tú puedas también investigar, o sea, que el cuento no solamente sea producto de una crónica de viaje, sino que tú puedas averiguar sobre diferentes lugares del Perú. Así es, así es. Eso creo que es importante. El Perú, Javier, es uno de los 6 países del mundo que tiene una cultura milenaria, ¿no? Más de 5.000 años de historia y una riqueza cultural, envidia del mundo, creo yo. Entonces, pero de los 6, creo que los 5 están en el hemisferio norte. Y en el hemisferio sur solamente somos los únicos. Así es, ¿no? Estamos hablando de países como la India, como la China, Claro. como la Mesopotamia, como la Están para cultura arriba, claro. México, en fin, ¿no? Exacto. Pero yo creo que el Perú tiene que asumir esa identidad, ¿no? Y es parte precisamente de este concurso que nuestros niños puedan empaparse de estos temas y escribir, contarnos una experiencia, contarnos su visión de las cosas. Y esto sin duda, además, por supuesto, de motivar el conocimiento de estos temas, ayuda a la educación. Claro, claro, claro. Junta a la comunidad educativa y sin duda también nos permite a nosotros que más niños puedan tener una mejor educación y una mayor formación en los temas del Pero turismo. son cuentos de ficción. Así es. O sea, Son tú cuentos de ficción. inventa la historia de Pepito que está viajando por aquí, que conoce no sé cuántos y... Así es, y para esto tenemos, creo, un jurado importante presidido por nuestro poeta Marco Martos, lo integra el periodista Federico Salazar y una escritora joven que se llama Jenny Delgado, que escribe precisamente literatura infantil. Entonces, es importante, estamos ya con los plazos ¿Cuándo se vencen los plazos? Bueno, el plazo vencía el día 29, el plazo de inscripción. Ah. Pero lo hemos ampliado aún por una semana más. Pero los cuentos pueden ser entregados hasta el día 14 de noviembre. Entonces, ok. O sea, tienes que inscribirte es primero. un plazo de preinscripción para saber quién De es el niño y a partir de ello poder enviar alguna mayor información orientativa. Pero los cuentos tienen que ser entregados en el plazo máximo del día 14 de noviembre. Pero digamos, entonces las prescripciones ¿hasta cuándo? ¿Hasta el 3 de Una semana más, ¿no? Que viene a ser como el 3 de noviembre, Así creo. es, así es. Hasta el 3 de noviembre la prescripción, una buena oportunidad. Y luego, ¿qué va a ocurrir con estos cuentos ganadores? Bueno, lo primero es una selección de esos cuentos y tenemos algunos premios interesantes, ¿no? Que son, por ejemplo, un viaje para 2 personas, el niño y un acompañante, a la Reserva Natural de Tambopata. ¡Wow! Una premiación aquí en la ciudad de Lima, más un city tour, tablets, Wow. publicaciones, entre otros premios importantes que Wow. vamos a dar a los chicos. Pero además algo que es clave para nosotros es que al próximo año estos cuentos van a ser publicados a nivel nacional como una manera de estimular también la escritura en los chicos y también, por supuesto, versiones orales para estar en el tema, versiones orales del tema. Vamos a hacer representaciones gráficas y la idea es promover, fomentar en nuestros chicos la escritura y el Yo como conocimiento. narrador oral, pues el cuento, cuando la oralidad también le da, pues hace que el cuento esté vivo. ¿Y te parece a ti, Mariela, que esa puede ser una buena manera también de desarrollar la expresión oral, aprender a narrar historias? Así es. Y eso es algo que poco se trabaja en la escuela, ¿no? Es algo bien artístico, ¿no? Claro. Y además que los estudiantes cuando ingresan a este mundo de poder trasladar toda esta ficción que han escrito, poderla comunicar a otro utilizando su cuerpo y su lenguaje oral, los llena de mucha emocionalidad, ¿no? O sea, le da un agregado a lo que yo he podido colocar en el papel, le da un plus adicional, ¿no? Y eso es importante. Yo tengo una forma de hacer que el chico te cuente una historia de modo vívido. Le dices, le manda digamos, como indicación que te cuente una travesura y no sabes cómo la cuentan, pero con un disfrute. La palabra, porque la travesura muchas veces está prohibida y es como caleta, pero entre los chicos se la cuentan y ahí son narradores orales extraordinarios porque te cuentan, pero tú puedes imaginar lo que pasó, me subís, entonces si tú le permites que cuente la travesura sin juzgarlo, de pronto permite una oralidad importante. Claro, para empezar a trabajar esto, como tú has dicho, contar algo de lo que yo he vivido es importante, una travesura, algo muy cercano, por ejemplo, algo que sea con mi mamá, cosas que me marcaron, que mi mamá, mi papá o alguien de mi familia hacía en la casa y cómo eso me ha marcado en la vida, en lo que yo hago, en lo que me gusta, ¿no? Contar qué hago en mi casa, qué es lo que más disfruto, qué leo, qué veo en la televisión, a qué juego. Todas esas cosas son motivos significativos, además, que te mueven o te movilizan para que tú puedas expresarte. ¿Qué hace, por ejemplo, una mamá o un papá que ahorita nos está viendo y viene el hijo? ¿Qué tal el colegio? Bien. ¿Qué hiciste?
Nada. Un monosílabo. Cuéntame un poquito. ¿Qué puede hacer para estimular y que el chico narre y cuente un poco sobre lo que le pasa para que lo conozca más y para que desarrolle también su expresión oral? Bueno, hay que tratar, a veces los tiempos son cortos, ¿no? En estas interacciones, pero hay que tratar de tomarte unos minutos en cualquier momento del día, cuando lo llevas, cuando lo traes, cuando lo regresas a la casa, le estás sirviendo el almuerzo. Hay que procurar tomarse un tiempo, digamos, mirándose, ¿no? No es que en la tarea sí, no y no te miro, sino mirándose y que le cuente y que sepa el estudiante de que eso que le está contando es importante. Claro. O sea, yo te estoy escuchando. Esto que hablábamos hace un momento, la escucha. Entonces, yo te demuestro que te escucho cuando también te estoy mirando. Por supuesto. Cuando me estoy dando el tiempo para ti. Claro. Entonces, ahí es que empieza el estudiante, el niño, el hijo a entender que eso que le están preguntando realmente es importante y que no se convierta esa pregunta en rutina. Claro. Y yo le doy otro consejo. Si quieres que tu hijo hable y te cuente sus cosas, también hazlo tú. Y es extraordinario que el papá diga, oye, te cuento que hoy día en el trabajo me pasó esto y aprendí tal cosa. Tuve esta dificultad, no sabía cómo hacer. O sea, que se muestre como seres humanos que les pasa cosas todos los días. Y luego me atreví, presenté la tarea, el trabajo que tenía que hacer. Entonces, y el chico te escucha y te aseguro que después te va a decir, y a mí me pasó esto y luego hice esto y en el recreo pues, sucedió tal cosa. Pero los papás a veces no cuentan su día a día. Sí, a veces es como te doy la receta para que tú lo hagas con tu hijo, pero tú no lo haces contigo mismo, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, es muy cierto. O sea, tenemos que aprender todos en la casa, todos cuando almorzamos, hacer esta importante sobremesa, ¿no? Que ahora se ha convertido en casi termino, me levanto y me voy, ¿no? Exactamente. La sobremesa en familia es importante, ¿no? Para darnos estos espacios de escucharnos, contar estas cosas. Y es importante además porque con eso tú transmites hasta formas de cómo resolviste esa situación. Por supuesto. ¿No? Y eso también va generando este aporte en el desarrollo de cómo afrontar situaciones, ¿no? Cómo resolver el problema, cómo hizo él. Y esta reflexión oral del otro me ayuda a mí también a incorporar formas de cómo yo podría hacerlo, ¿no? Por supuesto. Mira, yo no estoy, digamos, metido en el universo, o sea, yo soy psicólogo educacional, pero no estoy en la escuela, digamos. Yo trabajo más en el mundo corporativo y es un problemón, o sea, yo hago constantemente talleres y los padres, los adultos que son padres de familia, no preguntan, o sea, hay que hacer de todo para que puedan hablar, ¿no? Y para que se puedan expresar también. Entonces, y ellos son los que educan en la casa. Sí, de todas maneras, esto que se decía y se sigue diciendo mucho, ¿no? Con el ejemplo, ¿no? Educar con el ejemplo. Y además pensar de que no todo está centrado en la escuela. O sea, la escuela no es todo. Todos los escenarios en los que nos desenvolvemos diariamente contribuyen a desarrollar estas competencias, ¿no? Si yo voy en el bus, el hecho de decirle al conductor, señor, por favor, disminuya la velocidad, mire que queremos llegar bien, ¿no? Son interacciones que se realizan de manera cotidiana y que son necesarias además, ¿no? Por supuesto. Ahora, el hecho en la escuela, el hecho de desarrollar, por ejemplo, la expresión oral, sobre todo la oral, trae un riesgo que yo veo que es bien común en el colegio, y es que el que se para a hablar a veces es sujeto de bromas en el salón. Y todos los chibolos es como si la consigna fuera siempre ser invisible, porque el que habla puede de pronto, y a veces el maestro no sabe manejar bien las bromas que se generan en el salón cuando un chico está parado hablando, expresándose, ¿no? Diciendo lo que tenga que decir. Sí. Eso también es parte de la comunicación, eso también se aprende, Claro. ¿no? Se aprende lo que decíamos, así como aprendo a mirarte y a darte mi tiempo para escucharte, también se aprende a respetar al otro, al respetar su opinión, cómo habla, si es un poco más lento, más pausado, si gesticula, si no gesticula, si quizás hace una mueca que no se da cuenta que la hace mientras habla, Claro. y a los demás les genera risa. Esa oportunidad de reírte de algo también es el pretexto para que con los estudiantes se reflexione
por qué no es bueno hacerlo. Porque eso disminuye la confianza en la persona que habla. Claro. Si tú no te sientes confiado, si no estás tranquilo en el lugar donde vas a hablar y lo primero que estás pensando es que se van a burlar de lo que vas a decir, esa poca confianza va a hacer de que cada vez tus intervenciones sean menores. Claro, por Entonces, supuesto. todos tenemos que generar esto y eso tiene que ver con generar un clima. Claro, para hablar. y además yo veo que ahora hay algo en las escuelas que, por ejemplo, cuando yo era chico no había, ¿no? Que están también incentivando los debates, ¿no? Concursos de debates, donde tienes que organizar además tus argumentos, tus pensamientos para poder defender una idea. Sí, es súper importante, porque esto tiene que ver además con una organización un poco más formal, ¿no? O sea, me tengo que preparar para hablar, Claro. ¿no? Tengo que investigar para hablar. Excelente. Entonces tengo que ahondar en alguna temática, profundizarla, también poner mi punto de vista sobre esa temática y junto con esa reflexión que he hecho, trabajar con mis compañeros en el debate, ¿no? Perfecto. Franz, ¿a dónde tienen que inscribirse con estos cuentos, esa prescripción? ¿Qué tienen que hacer? Hay que ir a la página web del concurso, que es www.letrasviajeras.com. Letrasviajeras.com. Y ahí pueden descargar las bases, mayor información sobre el concurso, los videos promocionales y toda la información necesaria y por supuesto también subir sus cuentos para este importante concurso. Lindo nombre, ¿eh? Letrasviajeras.com. Bueno, muchísimas gracias, Franz, por haber venido. Mariela, muchísimas gracias. Y nosotros vamos a terminar haciendo estas dos reflexiones, ¿no? Primero, la primera parte sobre las tareas, donde los padres tienen una función importante y también tienen una función importante para poder organizar tus ideas y sacar lo que tienes dentro. Los seres humanos somos seres humanos de lenguaje y el lenguaje, sea oral o escrito, son nuestras formas de comunicación. Entonces, los maestros y los profesores debemos ayudar a moldear a estos chicos para que por fin podamos entendernos solamente a partir de la magia de la palabra. Hasta el próximo sábado en La Buena Educación. Esto fue La Buena Educación.